La innovación administrativa es ese conjunto de técnicas y buenas prácticas llevadas al entorno de la atención ciudadana y la gestión administrativa y burocrática de nuestros procedimientos y expedientes administrativos. Todo ello nos permite pensar y ver de forma diferente la racionalización y simplificación de nuestras actuaciones administrativas en pro de una administración ágil, con una cultura de orientación al servicio que es transversal, eficiente, es proactiva y es innovadora. Hemos arrancado en el primer módulo hablando precisamente de lo que supone la innovación administrativa y nos preguntamos qué papel es el que tiene que jugar el personal empleado público en este cambio de paradigmas sobre la innovación en las administraciones públicas. Si el proceso de digitalización es irreversible en nuestras sociedades y la interconectividad, la inmediatez y la sencillez que van asociadas derivan en nuevas formas de hacer las cosas, ¿cómo no nos planteamos repensar el funcionamiento de nuestras administraciones públicas cuando el gasto público supone además un 44% del PIB en España? ¿Existe un ámbito donde la innovación es más necesaria? Pensamos que no. El proceso de digitalización precisamente que se está desarrollando en las administraciones públicas tiene como objetivo mejorar la forma en que se prestan los servicios a la ciudadanía y a la vez que se reducen los costes. Pero esa lógica de funcionamiento entre tecnología permite rasgar y descoser esas estructuras tan rígidas que tenemos en nuestras administraciones públicas, unas administraciones muy jerarquizadas. Y esto contribuye a lo que podríamos denominar la deconstrucción de la burocracia. Una deconstrucción que permitiría que los flujos de información puedan compartirse y auditarse y además evitar la opacidad de los procesos. En los procesos de innovación de la administración, el papel que juega el personal empleado público es fundamental precisamente para impulsar ese cambio desde dentro. Dentro de las administraciones siempre han existido profesionales más innovadores que otros y con un liderazgo que además ha permitido implementar los cambios que se han venido desarrollando. Y por eso podemos afirmar que esta realidad no es novedosa, pero si bien de un tiempo a esta parte el desarrollo y la difusión de las tecnologías sociales y móviles contribuye a visibilizar la labor de lo que podemos denominar intraemprendedores públicos, esos innovadores públicos que desde dentro están protagonizando los cambios. La innovación pública, por tanto, es un tema de máximo interés y de urgencia. Por eso en este último bloque hemos arrancado con unas reflexiones acerca de esa innovación en las administraciones públicas. Reconocemos que el entorno en el que nos desenvolvemos y que se desenvuelven las administraciones públicas no es el más propicio para que se pueda desarrollar estos procesos de innovación. Por eso hablamos de espacios controlados en los que el riesgo y la experimentación vayan dando paso a unos procesos en los que vayamos experimentando esos procesos de innovación. Hablamos de laboratorios de gobierno y ha habido experiencias en los últimos tiempos que las vamos concretando. Procesos, por ejemplo, que se han vivido en la Junta de Andalucía o otros procesos que se han vivido a través de redes sociales corporativas que han animado a ese cambio. Ese empleo de la tecnología impulsa una nueva oleada de participación ciudadana y esa participación ciudadana es la que está demandando a los propios empleados públicos a agilizarnos, a ponernos las pilas, ¿no? Y yo creo que eso es importante que tengamos en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de la innovación pública vinculado a todo lo que tiene que ver con la comunicación interna. Por eso podemos preguntarnos qué podemos hacer como empleados públicos por la innovación. Y para eso podemos asumir un decálogo, un compromiso que el Club de Innovación ha venido planteando en los últimos años. Como innovadores en las administraciones públicas, ¿qué compromisos podemos asumir? Sobre todo en aras de buscar una administración mejor, que sea posible y no rendirnos nunca en la demanda de mejoras y de cambios. Fomentar la transferencia de conocimiento, promover la eficiencia, mantener una actitud de aprendizaje continuo, colaborar e interoperar, forjar conexiones en definitiva. Y además, en el trabajo,
podemos asumir el compromiso de implicarnos en las nuevas iniciativas, en conseguir objetivos y aceptar el fracaso, pero el fracaso como experiencia para poder mejorar. También un compromiso a analizar cada situación como si fuera nueva, huyendo del siempre se ha hecho así. Integrar capital intelectual que ahora mismo está disperso, no dejarte condicionar por políticas o por jerarquías y trabajar por aquello en lo que creemos, y un compromiso a formarme y a buscar la excelencia. Y con el equipo de trabajo exactamente igual, potenciar la creatividad, fomentar un entorno participativo, escuchar, compartir, delegar, fomentar el gusto por el trabajo bien hecho y un compromiso por formar, informar y motivar. Finalmente, en ese compromiso como innovador público, en el ámbito de la administración, yo creo que podemos asumir el compromiso de poner en práctica los valores de lo público, la equidad, el servicio, la transparencia, la colaboración tanto hacia adentro como hacia afuera. Y además hacerlo de una forma ágil, simple, ubicua, localizada en cualquier estamento de nuestras administraciones y trabajar con criterios de legalidad, de transparencia, de eficiencia en el gasto y de solidaridad. En definitiva, a mantenerte formado, a pedir, a dar ejemplo de excelencia en el trabajo y a prestigiar y humanizar la administración. Yo creo que en el ámbito de la innovación pública son elementos que podemos asumir desde ya y sobre todo cuando nos estamos planteando cómo mejorar como innovadores públicos a través de la comunicación interna. Esta pregunta que nos hacemos la vamos a desarrollar a partir precisamente de la estructura que hemos visto en el bloque 2 de este módulo 4. Es precisamente cuando partimos de una clasificación que podemos encontrar realizada de diferente manera según autores, según corrientes y sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de estas herramientas y de canales que hemos abordado vienen del uso de la empresa privada. Ahí teníamos pues un bloque de comunicación interna descendente con una serie de herramientas, el manual de bienvenida, la publicación institucional, la carta personal, los informes y memorias. Teníamos otro bloque que era ascendente, que era el buzón de sugerencias, entrevistas y encuestas, de abajo hacia arriba. Y luego otro tercer bloque que se nos proponía de reuniones por departamentos o grupos de trabajo. Pero yo creo que lo esencial a la hora de plantearnos este bloque tiene que ver con que si tienen sentido, la pregunta que nos hacíamos, si tienen sentido esos soportes orales y escritos hoy en pleno proceso de digitalización, en pleno proceso de uso de herramientas, de tecnologías de la información y de la comunicación. Desde aquí afirmamos que sí, porque el manual del empleado, un manual de funciones, las newsletters, los correos, el uso del correo electrónico que veremos más adelante, publicaciones institucionales, las revistas internas, el propio tablón de anuncios, la cartelería o las circulares son herramientas que no están devaluadas. Lo que está devaluado posiblemente sean gran parte de nuestros espacios, esos espacios transicionales que hablábamos en este bloque, en la parte teórica, que son aquellos lugares por donde nos desenvolvemos, por donde nos movemos, en todos los espacios públicos de nuestras administraciones. Y precisamente esos espacios públicos ya están comunicando, están transmitiendo una manera de ser, una manera de relacionarnos con la ciudadanía. Y son espacios donde el personal empleado público tiene la oportunidad de establecer lazos que luego van a mejorar el trabajo en la atención al público, en la atención a los usuarios, en la atención al cliente, si lo vemos desde el punto de vista de las empresas. ¿Y qué decir de las reuniones? ¿Cuántas horas perdemos? ¿Qué poco productivos somos? Porque creemos que por asistir a una reunión ya está todo hecho. Aportábamos ahí una serie de propuestas de todo lo que tiene que ver la preparación de la reunión, la toma de decisiones, la dirección, lo que puede salir mal, lo que puede salir bien, que un orden del día esté fijado, una hora de inicio, una hora de fin, una persona que vaya tomando nota, que sea el notario de ese encuentro, cuánta productividad podríamos ganar y de hecho estamos dejando de ganar simplemente por no tener en cuenta una buena preparación de las reuniones.
Y todos somos conscientes y todos somos víctimas muchas veces de estos elementos. Estamos hablando de soportes orales y son herramientas profundas e intensas de comunicación interna. ¿Qué decir del buzón de sugerencias, de las comidas o de los desayunos, que son productivos o no? Y son productivos o no en función de que establezcamos también qué pretendemos con ese tipo de eventos, con ese tipo de acontecimientos. Cuidar los detalles al máximo. Hablábamos de todo lo que tiene que ver con el protocolo, que el protocolo es el orden, guardar el orden precisamente, que es el que nos facilita que los actos se desarrollen con perfecta armonía y sobre todo que persigan y que consigan cubrir el objetivo para el cual los hemos planteado. También tenemos otra serie de herramientas, los círculos de calidad, las encuestas, esas cartas personales. Son soportes que, como decía al principio, no tenemos que dejar de lado. No podemos dejarlos de lado porque están ahí, porque son herramientas que nos sirven precisamente y en cada contexto, en cada situación, nos servirán unas y dejarán de servirnos otras. Pero esto es un proceso totalmente dinámico en el uso precisamente de estas herramientas. Y no hablemos de las presentaciones orales. Las presentaciones orales que tarde o temprano siempre tenemos que tener en cuenta, pues para nuestras propias reuniones o para nuestras presentaciones de un producto, de un servicio, de un procedimiento, de una campaña, y yo creo que eso es un elemento esencial. Yo hago un especial hincapié en este momento precisamente en que cuidemos especialmente los detalles, estos soportes orales y escritos a los que hemos prestado atención en este bloque. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas, el uso de la intranet. Hemos hecho una reflexión en la parte teórica del tema sobre el uso de la intranet y cómo podemos mejorarla. Preguntémonos qué podemos aportar nosotros al uso de nuestras intranet. O las redes sociales corporativas. Ha sido un apartado amplio en el que hemos tratado de ofrecer cuáles son las más usadas en el ámbito del sector privado, pero que tienen una aplicación directa e importantísima en nuestras administraciones públicas. El uso de soportes videográficos y del correo electrónico. En definitiva, en este bloque tenemos que tener en cuenta precisamente que todo lo que tiene que ver las herramientas como soportes orales, como soportes escritos, como soportes tecnológicos, nos tienen que servir precisamente para ese gran objetivo, que es el de mejorar nuestra comunicación interna, esa apuesta que hacemos para mejorar, en definitiva, nuestro trabajo y el servicio que prestamos a la ciudadanía. La suerte de la comunicación interna en las administraciones públicas dependerá decisivamente de la deriva organizacional que desarrolle el sector público y sus organismos gubernamentales en los que se encuentra integrada, es decir, del propio desarrollo que como organización va a llevar a cabo cada una de nuestras administraciones públicas. Podemos aventurar una serie de cambios, una serie de futuribles. En 10 años, las organizaciones van a conceder tanta importancia estratégica a la comunicación interna de las organizaciones públicas como la que hoy conceden a la comunicación externa. Va a dejar de ser esa hermana pequeña, esa hermana menor que siempre se coloca en el organigrama o se coloca en los planes estratégicos, pero a las que se le dota de poco contenido. Las organizaciones van a ser más abiertas. Precisamente esa interconexión y la interdependencia son las formas de la auténtica libertad, pese a los temores, pese a que desde las esferas más altas de las organizaciones exista un miedo que no es ajeno tampoco los niveles intermedios y los niveles medios, precisamente por los retos que se presentan. Por otra parte, las administraciones públicas y los organismos gubernamentales van a conceder cada vez más importancia a la profesionalización de aquellos colaboradores que se dedican a la comunicación interna y lo mismo a los colaboradores que desempeñen otras áreas. Hoy parece ser que ser responsable de comunicación interna es ser alguien inferior
a ese gran departamento de comunicación externa que nuestras administraciones públicas siempre contemplan y dejan de lado, como decimos, a esta hermana menor. Los gobiernos, en su conjunto, el sector público, va a promover procesos tendientes a fomentar lo que denominamos la inteligencia social como organizaciones, que significa construir colaborativamente el conocimiento y usar ese conocimiento para resolver desafíos externos de índole política, social, económica y cultural. Y seguro que todos somos testigos y podemos tener en la mente algunos de los casos. La ética profesional va a tener una centralidad en el trabajo cotidiano y además la gestión basada en valores va a volver a colocarse en su sitio. No vamos a hablar solo de responsabilidad social, no vamos a hablar de valores, de fomentar esa ética que siempre mantenemos, porque el Estatuto Básico del Empleo Público lo contempla, pero que cuesta mucho materializarla, visualizarla, ponerla en marcha. Para que todo esto que venimos hablando sea posible, los máximos responsables políticos institucionales, y por supuesto, y en esto tiene que ver mucho, posiblemente tú como alumno puedes tenerlo también como responsable de comunicación, tienen que estar dispuestos a adentrarse en el pensamiento no convencional, en el pensamiento disruptivo, y estar dispuestos a pensar lo impensable, y además a buscar modos y maneras de hacer las cosas de forma distinta. Volvemos al primer bloque, a ser verdaderos innovadores, a ser intraemprendedores de lo público. Posiblemente es las modificaciones que quieran llevar adelante nuestros líderes o los propios líderes, tú como líder en tu aspecto, en tu departamento, en tu unidad, vas a generar temor y vas a generar resistencia. Pero eso no tiene que ser óbice para que tú desarrolles mecanismos, instrumentos y con herramientas como las que hemos estado viendo que puedas permitirte salir adelante. En la medida en que realmente se considere estratégica la comunicación interna y se invierta en profesionales y en recursos, se van a tener que arbitrar los medios para medir sus efectos. Hablamos de la evaluación. Esa gran asignatura pendiente también en nuestras administraciones públicas en todo lo que hacemos. Las organizaciones van a reconocer la reputación interna, no solo la externa, que es hasta ahora la que siempre tenemos en cuenta para el funcionamiento de la gestión. Reconocerán que ambas se encuentran interrelacionadas, que la comunicación interna y externa son elementos inseparables y se van a destinar recursos a medir periódicamente la reputación interna. Asumiendo además una sinergia que existe entre comunicación externa y comunicación interna y planificar estratégicamente todo lo que tenga que ver con este aspecto del que hablamos. Coherencia, cohesión y consistencia en ambas dimensiones. Si hablábamos al principio de los 10 años en los que se van a producir esos cambios en nuestras administraciones, en 5 años las áreas de comunicación interna, así como otras áreas comunicativas de la organización, van a abandonar de forma progresiva y creciente procesos burocráticos. Y lo van a abandonar por la propia realidad, que es la que nos va a motivar. Transparencia, participación, todo lo que hablábamos también de gobierno abierto. Y finalmente yo creo que el incremento precisamente del área de la comunicación interna no va a venir del incremento de complejos entramados burocráticos, sino de la incorporación de la propia tecnología. No solo el hardware, sino el software también. Precisamente la comunicación interna va a ser ese impulso nervioso de la vida organizacional y que va a ayudar a convertir en verdaderamente inteligentes a las organizaciones. Ese impulso nervioso tiene que ser el que en el fondo nos motive para hacer esa apuesta directamente por una comunicación interna diferente, en ese marco de una comunicación global en el seno de las administraciones públicas.